Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque du copyright me decirles, tenemos un tema que es absolutamente explosivo. Prepárense para sumergirse de lleno en el emocionante mundo de las series turcas. Lo han oído bien. Hoy vamos a hablar de las series turcas que por venir en 2025 y que si son tan buenas como las que hemos visto hasta ahora, nos van a tener completamente enganchados. Vamos a desglosar algunas producciones que ya generando mucho ruido, analizar los elementos que hacen que estas series sean tan adictivas y por supuesto, especular sobre copyright nuevos copyright neros o tramas podríamos esperar. Porque una cosa es segura, los turcos saben superíndice 3 contar una historia. Antes de que nos metamos de lleno en la carne del asunto, quiero recordarles rápidamente que si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Aquí en el canal siempre estamos trayendo lo último y lo mejor en entretenimiento, desde series y películas hasta videojuegos y todo lo que hay en medio. Así que si les gusta estar al día de todo, asegúrense de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora vamos a ello. Ahora hablemos de por qué copyright las series turcas han conquistado al mundo. No es solo la belleza de los actores y actrices, aunque eso ayuda, ¿verdad? Hay algo muy profundo, algo que realmente resuena con el público a nivel emocional. Creo que una gran parte de su condiéresis copyright radica en la combinación superíndice 3N de historias universales con un toque cultural único. Vemos temas como el amor, la familia, la ambición superíndice 3N y la traición superíndice 3N, que son relevantes para todos, pero presentados desde una perspectiva turca, con sus propias tradiciones, valores y complejidades sociales. Además, las series turcas suelen tener un ritmo narrativo muy particular. No son tan rápidas como las series americanas, pero tampoco tan lentas como algunas producciones europeas. Se toman su tiempo para desarrollar a los personajes, para construir las relaciones entre ellos y para crear una atmósfera superíndice 3 esfera que te atrapa desde el primer minuto. Y por supuesto el drama. Los turcos saben superíndice 3 crear tensión superíndice 3N, superíndice 3 jugar con tus emociones y superíndice 3 dejarte al borde del asiento esperando el siguiente episodio. Otra cosa que me parece fascinante es la calidad de la producción superíndice 3N. Las series turcas han mejorado muchísimo en los últimos aún más menos os. Los escenarios son impresionantes, el vestuario es impecable, la fotografía es preciosa y la música te llega al alma. Todo esto contribuye a crear una experiencia inmersiva que te hace sentir como si estuvieras viviendo la historia junto con los personajes. Ahora vamos a centrarnos en lo que podemos esperar para 2025. Si nos basamos en las tendencias actuales, creo que veremos una continuación superíndice 3N de los copyright neros que ya han tenido condiéresis copyright como los dramas románticos, las series superíndice 3 ricas y los thrillers de acción superíndice 3N. Pero también copyright N creo que veremos algunas sorpresas, algunos intentos de explorar nuevos territorios y de experimentar con formatos diferentes. Por ejemplo, hay rumores de que una de las grandes productoras turcas trabajando en una serie de ciencia ficción superíndice 3N, algo que será bastante novedoso en el panorama actual. Imagínense una historia futurista ambientada en Estambul, con elementos de la mitología turca y un toque de drama humano. Será una combinación superíndice 3N explosiva. También copyright N creo que veremos series que aborden temas sociales importantes, como la desigualdad, la corrupción superíndice 3N o la violencia de copyright nero. Las series turcas han demostrado ser capaces de generar debate y conciencia sobre estos temas, y creo que cada vez productores estarán dispuestos a asumir riesgos y a contar historias que importan. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las series superíndice 3 ricas. Estas producciones suelen ser espectaculares, con recreaciones detalladas de condiéresis copyright pocas pasadas, batallas condiéresis copyright picas y personajes fascinantes. Hay varias series superíndice 3 ricas en desarrollo que prometen ser verdaderos bombazos, así que copyright N atentos. Ahora vamos a hablar de algunas series específicas que ya generando mucho copyright S. No puedo revelar muchos detalles porque la información superíndice 3N es todavía limitada, pero puedo darles algunas pistas.
La primera es una serie romántica que promete ser una de las más conmovedoras de la U+O. La historia gira en torno a dos personas de mundos diferentes que se enamoran en contra de todos los pronus superíndice 3 esticos. Ya saben, el típico cliché copyright, pero con un toque turco que lo hace irresistible. Los protagonistas son dos actores muy populares en Turquía, así que la química en pantalla es garantizada. La segunda es un thriller de acción superíndice 3N que te mantendrá al borde del asiento desde el primer minuto. La historia se centra en un agente secreto que debe infiltrarse en una organización superíndice 3N criminal para desmantelarla desde dentro. La serie es llena de giros inesperados, escenas de acción superíndice 3N impresionantes y personajes complejos con motivaciones ocultas. Y la tercera es una serie superíndice 3 rica que narra la vida de un personaje clave en la historia de Turquía. No puedo decirles que copyright N es para no arruinar la sorpresa, pero les aseguro que es una figura fascinante con una historia increíble. La serie promete ser una producción superíndice 3N de gran presupuesto con un reparto estelar y una ambientación superíndice 3N impecable. Por supuesto, estas son solo algunas de las series que podemos esperar para 2025. Estoy seguro de que habrá muchas sorpresas y que los productores turcos seguirán innovando y creando historias que nos enganchen desde el primer momento. Pero copyright es lo que hace que estas series sean tan adictivas. Creo que una de las claves es la identificación superíndice 3N. Aunque las series es copyright N ambientadas en Turquía y tengan elementos culturales específicos, los personajes y sus problemas son universales. Todos podemos identificarnos con el amor, la copyright vida, la ambición superíndice 3N o la lucha por la justicia. Además de eso, las series turcas suelen tener una gran profundidad emocional. No se limitan a contar una historia, sino que exploran los sentimientos y las motivaciones de los personajes de una manera muy intensa. Esto hace que te involucres emocionalmente con ellos y que te preocupes por lo que les pasa. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del factor sorpresa. Las series turcas suelen estar llenas de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de tensión superíndice 3N que te mantienen al borde del asiento. Nunca sabes lo que va a pasar a continuación superíndice 3N, y eso es parte de su encanto. Otra cosa que me gusta de las series turcas es que suelen tener un final cerrado. No suelen alargarse innecesariamente ni recurrir a trucos baratos para mantener la audiencia enganchada. Cuando la historia llega a su fin, se acaba la serie, y eso se agradece. Por supuesto, no todas las series turcas son perfectas. Algunas pueden ser un poco repetitivas, otras pueden tener un ritmo demasiado lento y otras pueden caer en cliché copyright S. Pero en general, la calidad de la producción superíndice 3N es muy alta y siempre hay alguna serie que te sorprende y te engancha. Así que si están buscando algo nuevo para ver y quieren probar algo diferente, les recomiendo que le den una oportunidad a las series turcas. Estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. Y hablando de recomendaciones, quiero recordarles que aquí en el canal tenemos muchos vídeos sobre series y películas de todo el mundo. Así que si quieren descubrir nuevas joyas cinematográficas, no duden en explorar nuestro contenido. También copyright N quiero animarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de las series turcas? ¿Les son sus favoritas? ¿Qué copyright esperan ver en 2025? Me encantaría conocer sus opiniones y recomendaciones. Y ahora vamos llegando al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas. En resumen, hemos hablado de por qué copyright las series turcas han conquistado al mundo, de las tendencias que podemos esperar para 2025 y de algunas series específicas que ya N generando mucho copyright, S también copyright, N hemos analizado los elementos que hacen que estas series sean tan adictivas y hemos compartido algunas recomendaciones. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero animarlos a que me dejen sus comentarios sobre las series turcas que hemos mencionado. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué copyright les parecieron? ¿Tienen alguna otra serie que me recomienden? Quiero saberlo todo.
Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayendo lo último y lo mejor en entretenimiento. Muchas gracias a todos y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós Superíndice 3S. Ahora bien, profundicemos un poco más en el fenómeno de las series turcas, porque realmente hay mucho que analizar. No solo se trata de una moda pasajera, sino de una industria en constante evolución que ha sabido adaptarse a los gustos del público internacional. Para entender el éxito arrollador de estas producciones, es crucial examinar la fórmula mágica que las hace tan irresistibles. Y créanme, no es solo una cuestión de rostros bonitos y paisajes espectaculares, aunque eso definitivamente suma puntos. Asterisco la magia detrás del éxito, un análisis profundo asterisco. 1. Historias universales con sabor local asterisco. Como ya mencioné, las series turcas tienen la habilidad única de combinar temas universales con un toque cultural distintivo. Piensen en el amor, la familia, la venganza, la ambición, la pérdida, son emociones y conflictos que todos experimentamos, independientemente de nuestra nacionalidad. Sin embargo, la forma en que estas historias se desarrollan en un contexto turco con sus propias tradiciones, costumbres y valores, es lo que las hace tan atractivas y originales. Por ejemplo, un drama romántico turco no solo se centra en el amor entre dos personas, sino que también explora las dinámicas familiares, las expectativas sociales y los desafíos culturales que pueden influir en esa relación. Esto añade una capa de complejidad y realismo que resuena con el público de una manera profunda. 2. Ritmo narrativo estratégico Las series turcas han encontrado un equilibrio perfecto en su ritmo narrativo. No son tan frenéticas como las series estadounidenses, donde la acción y los giros argumentales se suceden a un ritmo vertiginoso. Pero tampoco son tan pausadas como algunas producciones europeas, que pueden resultar lentas para algunos espectadores. Las series turcas se toman su tiempo para desarrollar a los personajes, para construir las relaciones entre ellos y para crear una atmósfera envolvente. Esto permite que el espectador se conecte emocionalmente con la historia y se sienta parte de ella. Además, el ritmo más lento permite explorar las complejidades de los personajes y sus motivaciones de una manera más profunda. 3. El arte del drama el drama. Los turcos son maestros en el arte de crear tensión, de jugar con las emociones del espectador y de dejarlo al borde del asiento esperando el siguiente episodio. Utilizan una variedad de técnicas narrativas como los cliffhangers finales de episodio que te dejan con la intriga, los flashbacks saltos al pasado para revelar información importante y los giros argumentales inesperados para mantener al público enganchado. Además, las series turcas no tienen miedo de abordar temas controvertidos o de mostrar las facetas más oscuras de la condición humana. Esto añade un elemento de realismo y autenticidad que las diferencia de otras producciones. 4. Calidad de producción impecable En los últimos años, la calidad de la producción de las series turcas ha mejorado significativamente. Los escenarios son impresionantes, desde los palacios otomanos hasta las calles modernas de Estambul. El vestuario es impecable, reflejando la época, la clase social y la personalidad de los personajes. La fotografía es preciosa, utilizando la luz y el color para crear una atmósfera específica. Y la música es simplemente mágica. Las bandas sonoras de las series turcas son capaces de evocar una amplia gama de emociones, desde la alegría y el amor hasta la tristeza y la melancolía. Todo esto contribuye a crear una experiencia inmersiva que te transporta al mundo de la serie y te hace sentir como si estuvieras viviendo la historia junto con los personajes. 5. Personajes complejos y relacionables Las series turcas no se limitan a presentar personajes planos y unidimensionales. En cambio, se esfuerzan por crear personajes complejos con virtudes y defectos, con sueños y miedos, con motivaciones y contradicciones. Esto hace que los personajes sean más creíbles y relacionables, lo que permite que el espectador se identifique con ellos y se preocupe por su destino. Además, las series turcas suelen explorar las relaciones entre los personajes de una manera profunda y matizada. No se limitan a mostrar el amor romántico, sino que también exploran las relaciones familiares, las amistades, las rivalidades y las alianzas. ¿Qué nos depara el futuro?
Tendencias y especulaciones para 2025 ***. Ahora, concentrémonos en el futuro y veamos qué podemos esperar de las series turcas en 2025. Si bien es imposible predecir el futuro con certeza, podemos analizar las tendencias actuales y hacer algunas especulaciones basadas en lo que hemos visto hasta ahora. 1. Continuación de los géneros éxitos ***. Es probable que sigamos viendo dramas románticos, series históricas y thrillers de acción, ya que estos géneros han demostrado ser muy populares entre el público internacional. Sin embargo, es posible que veamos algunas variaciones y combinaciones de estos géneros para mantener la frescura y la originalidad. Por ejemplo, podríamos ver un drama romántico con elementos de thriller, donde la historia de amor se entrelaza con una trama de misterio y suspense. O podríamos ver una serie histórica con elementos de fantasía, donde los personajes se enfrentan a eventos sobrenaturales o míticos. 2. Exploración de nuevos géneros ***. También creo que veremos algunos intentos de explorar nuevos géneros y de experimentar con formatos diferentes. Como mencioné antes, hay rumores de que una de las grandes productoras turcas está trabajando en una serie de ciencia ficción. Esto sería un paso importante para la industria turca, ya que la ciencia ficción no es un género que se haya explorado mucho hasta ahora. Además de la ciencia ficción, también podríamos ver series de comedia, series de terror o incluso series de animac. La clave será encontrar una manera de adaptar estos géneros al estilo narrativo turco y de mantener la calidad de producción que caracteriza a las series turcas. 3. Abordaje de temas sociales importantes ***. Creo que cada vez veremos más series que aborden temas sociales importantes, como la desigualdad, la corrupción, la violencia de género, la discriminación o la crisis climática. Las series turcas han demostrado ser capaces de generar debate y conciencia sobre estos temas, y creo que cada vez más productores estarán dispuestos a asumir riesgos y a contar historias que importan. Sin embargo, es importante que estos temas se aborden de una manera sensible y responsable, evitando la simplificación o la explotación. La clave será encontrar un equilibrio entre el entretenimiento y la concienciación. 4. Mayor diversidad y representación ***. Espero que veamos una mayor diversidad y representación en las series turcas del futuro. Esto significa incluir personajes de diferentes etnias, religiones, orientaciones sexuales e identidades de género. También significa contar historias desde diferentes perspectivas y desafiar los estereotipos tradicionales. La diversidad y la representación no solo son importantes desde un punto de vista ético, sino que también pueden enriquecer las historias y hacerlas más relevantes para un público global. 5. Colaboraciones internacionales ***. Creo que veremos más colaboraciones entre productores turcos y productores de otros países. Esto permitirá compartir conocimientos, recursos y talento, lo que puede llevar a la creación de series de mayor calidad y con un alcance global. Las colaboraciones internacionales también pueden ayudar a las series turcas a llegar a nuevos mercados y a conectar con audiencias diversas. Series prometedoras para 2025, un vistazo exclusivo ***. Ahora, como prometí, les voy a dar algunas pistas sobre series específicas que ya están generando mucho interés para 2025. Recuerden que la información es limitada y que las cosas pueden cambiar, pero esto es lo que he podido averiguar. 1. El susurro del Bósforo, un drama romántico con un toque de misterio ***. Esta serie promete ser una de las más conmovedoras del año. La historia gira en torno a una joven violinista que se muda a Estambul para estudiar en un prestigioso conservatorio. Allí conoce a un enigmático arquitecto con un pasado oscuro. A medida que su relación se profundiza, descubren secretos que amenazan con destruirlos. Los protagonistas son dos actores muy populares en Turquía, conocidos por su química en pantalla. La serie está ambientada en lugares icónicos de Estambul, como el Bósforo y la Mezquita Azul, lo que le da un toque mágico y romántico. Se rumorea que la banda sonora contará con música tradicional turca y composiciones originales de un reconocido compositor. 2. Sombras de Ankara, un thriller de acción que te mantendrá sin aliento Esta serie se centra en un agente secreto que debe infiltrarse en una organización terrorista para evitar un atentado. La serie está llena de giros inesperados, escenas de acción impresionantes y personajes complejos con motivaciones ocultas. El protagonista es un actor conocido por sus papeles en series de acción,
y la serie cuenta con la participación de especialistas en artes marciales y efectos especiales. La trama se desarrolla en diferentes lugares de Turquía, desde las calles laberínticas de Ankara hasta las montañas del Kurdistán. La serie promete ser un reflejo realista y crudo de la lucha contra el terrorismo. 3. La Sultana Olvidada, una serie histórica que revelará secretos ocultos. Esta serie narra la vida de una sultana otomana que fue borrada de la historia oficial. La serie explorará su vida, sus amores, sus ambiciones y su lucha por el poder en un mundo dominado por hombres. La protagonista es una actriz de renombre, conocida por sus papeles en series históricas. La serie contará con un gran presupuesto y una producción impecable, con recreaciones detalladas de la vida en el Palacio Otomano, vestuario lujoso y escenarios impresionantes. Se espera que la serie arroje luz sobre un periodo poco conocido de la historia otomana y que desafíe las narrativas tradicionales. El futuro de las series turcas, un panorama prometedor. En definitiva, el futuro de las series turcas se presenta brillante y lleno de posibilidades. La industria turca ha demostrado su capacidad para innovar, para adaptarse a los gustos del público y para producir series de alta calidad que conectan con audiencias de todo el mundo. Si bien es imposible predecir el futuro con certeza, creo que las series turcas seguirán siendo una fuerza importante en el mundo del entretenimiento en los próximos años. Seguirán explorando nuevos géneros, abordando temas sociales importantes, promoviendo la diversidad y colaborando con productores de otros países. Así que estén atentos porque las series turcas tienen mucho que ofrecer y estoy seguro de que nos sorprenderán con historias emocionantes, personajes inolvidables y producciones impecables. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el mundo de las series turcas y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y recomendaciones. Hasta la próxima.